favor. Listo, muchas gracias, chicos. Empecemos entonces, ¿no? Empecemos. Algunas ideas se han compartido durante las clases, ideas para reflexionar. ¿Sí? Imagínate en el fútbol nomás, imagínate, ¿no? Que en el fútbol nomás, imagínate que se practique esa idea de las razas, ¿no? Imagínate que se piense de que el blanquito es superior al morenito, o el indígena es superior al blanquito, o viceversa, ¿no? ¿Cómo estaría nuestro equipo de fútbol? ¿Tú crees que hubiéramos al menos alcanzado el cuarto lugar en esta Copa América? ¿De dónde, sí o no? Carrillo, ¿qué color de piel tiene Carrillo? Farfán, ¿qué color de piel? La Padula, ¿qué color de piel tiene? Corso, ¿sí o no? Aquino, ¿qué tipo de color tiene? Eso es nuestra diversidad. Si en el fútbol nomás, imagínate, si no hubiera diversidad, imagínate cómo sería el fútbol. Un asco. Pero gracias a nuestra diversidad, mira todo lo que podemos tener. Fútbol, comida, tradiciones. No, yo no tengo sentido, no encuentro sentido de que por qué es tan importante el fútbol en todo el mundo y por qué todos se tienen que competir contra el otro país. Y no entiendo por qué todos así todos los intereses si perdemos o ganamos, porque la verdad es que no ganamos nada. O sea, no Yo te voy ganamos a nada. responder eso, Soy. Yo te No respondo eso. ganamos ni un distrito, no ganamos nada, nada. Yo te respondo eso con mucho cariño, yo te lo respondo. Hace mucho tiempo, ¿qué pasaba? Hasta 1930 aproximadamente, o 1940. ¿Qué pasaba en el mundo? Las guerras. Siempre habían guerras, siempre habían guerras. Había muchas guerras en el mundo. La verdad, sí. Por cualquier cosa uno luchaba en guerra. Por eso era un ambiente muy caótico. Las personas no vivían más de 40 años porque siempre o morían en guerra o morían producto de la guerra. Pero morían. El deporte va a aparecer justamente con esa intención de ya evitar conflictos armados. ¿Por qué? Porque el deporte va a dar esta idea. ¿Sabes qué? Tu país escoja a los mejores de tu país, ¿no? Para practicar un deporte, yo escojo a los mejores de mi país y los dos compiten. El ganador va a ser ganador y acá no hay problema de sangre, no hay problema de muerte. De esta manera nosotros vamos a demostrar quién es mejor que el otro. El deporte genera esa idea. Por eso es que a partir de que el deporte comienza a producirse a gran escala, ya no hay tantas guerras como en el pasado. Hoy en día, por ejemplo, yo les pregunto, ¿en América nomás se está produciendo alguna guerra? No hay ninguna guerra. Lo único que está pasando es que en Cuba está, ¿no? La gente está manifestándose pues, ¿no? En contra de su régimen. Pero no hay una guerra, no hay una guerra. Pero antes las guerras eran comunes. El Perú con el Ecuador se enfrentaba, Perú con Bolivia se enfrentaban, Perú con Chile se enfrentaban, era común. Común era la guerra. Pero desde que comenzaron a desarrollar el deporte y a producirlo a gran escala, va a llamar bastante la atención y justamente va a evitar futuros conflictos. Mira la importancia del deporte para evitar los baños de sangre. Y no solamente es el fútbol, ¿eh? Todos los deportes. Y esto no es una idea que empieza justamente desde 1900. Esta es una idea que empieza desde mucho antes, desde Grecia. Te estoy hablando desde Grecia. Ah, perdón, pero no Grecia del nombre, me estoy refiriendo a Grecia, la ciudad, ¿no? En Grecia era la ciudad, bueno, que está en Grecia, así se llama el país como tal. La cosa es que en este lugar hay una ciudad llamada Olimpo, de donde se generan las ideas de las Olimpiadas. No sé si te acuerdas del año pasado que trabajamos eso, el tema de dónde se generan las Olimpiadas. ¿Y con qué ideas se generaron las Olimpiadas en Grecia? Con la idea de evitar ya la guerra, ¿sí o no? Yo soy, imagínate, yo soy Troya y ellos son Grecia. Ya yo envío a mi gladiador, Grecia envía a su gladiador, luchan y ahí queda entre paz y amor. Ya no hay guerra, ya no hay guerra. Por eso es la importancia del deporte, es muy importante para evitar esas futuras guerras. Bueno, en fin, vamos a continuar con la clase. Dice, lee y analiza las afirmaciones de tu personaje y luego realiza lo que se indica. Lee en silencio cada pensamiento. Quiero que leas en silencio cada pensamiento de una vez. Te doy 2 minutos para leer los pensamientos, porque ahí te voy a explicar. Lean los pensamientos de cada uno en silencio, por favor.
Samuelito, tu cámara, no te olvides. Listo, Samuelito. ¿Terminaron de leer entonces? Listo. Después la número 2, ¿qué dice? Elige uno de los personajes. Si lo desean, pueden agregar otros. Luego realicen un juego de roles. ¿Cómo es el juego de roles? Ya, ahorita te voy a explicar. Pasamos de frente a la pregunta número 3. Dice, explica las siguientes preguntas. ¿Qué opinas sobre cada afirmación? Si te das cuenta cuántos personajes tienes aquí, tienes 3 personajes. ¿Cuántos puntitos tienes? Tienes 3 puntitos. Significa que vas a opinar respecto a la opinión de cada uno de estos personajes, ¿de acuerdo? La número 2, escúchame, la número 2 va a ser una tarea para la casa, ¿de acuerdo? Una tarea para la casa, en la cual tú vas a trabajar, ¿de qué manera? Aparte de estos 3 personajes, si quieres puedes añadir otros personajes, ¿de acuerdo? Pero quiero que de alguna manera me hagas una especie de diálogo, ¿no? Imagínate que se van a comunicar entre ellos. Haz una especie de novela pequeña nomás, de la mitad de una hoja, máximo. Y explícame más o menos cómo de repente ellos pueden, ¿no? Opinar, conversar. Imagínate que están en una conversación estos 3 estudiantes, ¿no? De repente, ¿cómo? Haz un diálogo, pues, ¿no? Imagínate un diálogo ordinario. ¿Qué pasaría entre tus 3 estudiantes? ¿De acuerdo? Eso te lo dejo para ti. Eso lo haces en una hojita aparte. No es necesario que sean 2, 3 hojas. O sea, la mitad de una hoja es suficiente. ¿De acuerdo? La número 3 dice, ¿qué opinas sobre cada afirmación? Ya sabes, comienza a opinar respecto a cada uno de los participantes o personajes que estás viendo, ¿de acuerdo? Pueden ir avanzando con la número 3 o quieren un ejemplo. No creo, no creo, está fácil, chicos, no me digas que sí necesitas un ejemplo, ¿ah? Un Sí, ejemplo, profesor. ¿Sí, un ejemplo? No, Ya, los que quieren un ejemplo, ya, dígame. ¿Cuál quieres que yo haga de ejemplo? ¿La primera, el segundo, el tercero? Segundo. Segundo, ya, ahí sí no, ahí sí responden rapidito. A ver, dice, el estudiante amistoso, ¿no? Me haría amigo de alguien muy diferente a mí si veo que es buena persona. ¿Qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Recuerda que es tu opinión. ¿Qué opinas de eso? Que tú puedes decir, ¿no? Por ejemplo, yo opino lo siguiente. Opino. Lo que yo estoy escribiendo no lo tienes que copiar, ¿ah? Esa es mi opinión, ¿ah? Tú tienes que hacer tu propia opinión. Opino que la forma de pensar del estudiante amistoso es adecuada para que tenga una buena amistad. Podría decir eso. La forma de pensar de ese estudiante es muy adecuado para que él pueda tener una buena amistad, ¿no? Porque obviamente uno no puede ser amigo de alguien que te trata mal, ¿sí o no? Eso no puede ser amistad. A menos que obviamente sea de broma, pues, ¿no? Porque los amigos también se molestan. Pero otra cosa es que, por ejemplo, tú estés llegando, pues imagínate, el profesor ya ir la secundaria, está llegando con su pancito, con su lonchera, viene sus Profesor, eso amigos. nomás, así es, algo así también, algo así se debe poner y se debe afirmar sobre cada uno. Así es, sobre cada uno, sobre cada uno. ¿De acuerdo? Listo. La número 3, entonces lo hacen ustedes solitos, está fácil. Mires, este puntito es con cuál se identifican y por qué. Ya, eso tú lo explicas, ¿de acuerdo? De repente con el primer personaje, segundo personaje, tercer personaje. Avancen de una vez, chicos, avancen, por favor, la pregunta número 3. Si tienen alguna pregunta respecto a ello, me avisan para poder apoyarlo, pero avancen de una vez. Vayan avanzando con la pregunta número 3.
Avancen, chicos, avancen. Un ratito, los dejo un minuto. Ahorita vengo. Avancen, por favor, con la número 3. Muy bien, chicos, creo que ya terminaron la número 3. No, profesor. Apúrense. Está fácil, ¿ah? El número 3 está fácil. Solamente su opinión, forma lo que piensa, ¿no? Explicar cosas básicas. Está fácil. No me digan que está difícil, porque ahí sí ya me preocupo de ustedes, ¿ah? Aunque la número 3 también lo pueden resolver o terminar ya en sus casitas, pero creo que sí tienen una idea de cómo van a desarrollarlo, ¿cierto? Está fácil la número 3. Eso lo dejo para ustedes, ¿ya? Con la número 2 y la número 3 ya van 2 preguntas para que ustedes lo resuelvan. Vamos a la pregunta número 4, chicos, para que no nos gane el tiempo. El número 2 se hará en el cuaderno, ¿no? Sí, en una hojita aparte me vas a hacer una especie de conversación, ¿no? Imagínate que estos 3 personajes se encuentran, ¿no? Entonces tú más o menos tienes que hacerme una conversación Profesor, es entre como un ellos. juego de roles. Como Profesor, te es como digo, un el juego de roles. roles consiste en hacer una especie de diálogos entre estos 3. Imagínate que estos 3 se encuentran en un solo lugar y comienzan a hablar, ¿no? Entonces tú, profesor, ¿qué tengo que hacer? Tú tienes que crear esos diálogos pensando o escribiendo cómo pensarían cada uno de estos personajes, ¿de acuerdo? De repente, cómo respondería el estudiante con estereotipos, cómo respondería el estudiante amistoso o la estudiante intercultural. Y aquí te dicen, también puedes agregar otros roles, ¿no? Puedes agregar otros personajes. De repente, el estudiante pasivo, ¿no? O sea, el estudiante que no quiere hacer nada, no quiere enfrentar el problema, ¿sí o no? Puede ser. El estudiante indiferente, que no le importa. Puede ser también, ¿sí o no? También puede ser. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en la número 2. En una hojita aparte, tienes que hacer una especie de diálogos entre estos 3 personajes, pensando en la idea de que estos se encontrarían en un solo lugar, ¿no? ¿Qué hablarían? ¿Cómo hablarían? Eso es lo que ustedes me tienen que hacer. Diálogos pequeños nomás, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a la número 4. Dice, ¿se puede decir que hay una identidad cultural peruana a pesar de ser tan diferentes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede decir que podríamos tener una identidad cultural peruana? Y recuerde, identidad significa pertenecer a algo. Eso es identidad, pertenecer a algo. Por ejemplo, yo soy identidad, mi identidad es con respecto a la familia Briceño Aliaga, ¿cierto? Pertenezco a esta familia, sé quiénes son estas familias, sé de dónde vengo. Eso es respecto a mi identidad, ¿no? Ustedes de la misma manera. Les pregunto, ¿podríamos decir que podríamos tener una sola identidad? ¿Qué dicen? Una sola identidad. No les escucho. Entiendo, profe. ¿Cómo hacer una sola identidad? La pregunta dice, ¿se puede decir que hay una identidad cultural peruana a pesar de ser tan diferentes? Sí. ¿Cuál sería? No. Ya. Los que me dicen no, ¿por qué no podríamos tener una identidad cultural peruana? Los que me dicen sí, también piensen en esa respuesta. ¿Por qué sí podríamos tener una identidad cultural peruana?
Yo no dije sí. No dije. Luis, te escucho. ¿Algo me estabas diciendo, Luis? Sí, no, porque tenemos muchas costumbres incaicas. Ya, me agrada esa idea. Tenemos muchas costumbres de diferentes grupos familiares, en pocas palabras, ¿sí o no? En pocas palabras, tenemos diferentes grupos familiares que vienen de diferentes zonas del país, por lo tanto, tienen diferentes formas de vivir, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿podemos todos tener una identidad? O sea, ¿todos podemos pertenecer a un grupo? ¿Qué podría unirnos a todos? Por ejemplo, a los que viven en la selva, ¿qué tendría en común con los que viven en la costa, con los que viven en la sierra? O sea, todos los grupos humanos que viven en el Perú. El idioma. El idioma, recuerda que no todos los lugares en el Perú hablan el español. ¿Podría ser que somos del mismo país? No podría Todos ser. vivimos Es Perú. la respuesta. Porque lo que nosotros compartimos en común es que todos somos peruanos, pues. Claro, es nuestra identidad, ¿sí o no? Cuando nosotros hablamos de peruanos, uno de la selva cuando dice peruano se siente identificado. Uno de la sierra cuando se habla del Perú se siente identificado. De cualquier lugar del país, idioma que hables, pero si perteneces al país, tú te sientes peruano, ¿sí o no? O sea, podríamos decir que sí podríamos tener una identidad cultural peruana. Creo que sí. No hay ningún problema, ¿no? Se puede decir que hay una identidad cultural peruana, a pesar de ser tan diferente, sí se puede decir que tenemos una identidad cultural peruana, a pesar de ser diferente, porque todos somos peruanos, porque todos hemos nacido en esta hermosa tierra que se llama Perú. Y se llama Perú con P de patria. La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi patria es peruana. Con la sangre en el alma, pinto los colores de mi pabellón. Ya habrán puesto sus banderitas en su casita, ¿no? Sí, profe. Sí, Me profe. imagino que habrán puesto ya sus banderitas en su casita, ¿no? No, profesor, yo no puedo. ¿Y qué esperan para poner su bandera? ¿Cómo vas a demostrar que estás orgulloso de ser peruano? Mínimamente con una banderita en También la tengo puerta. unos blancos. Primero el También tengo un estudio. color. No te olvides. De esa manera podemos demostrar que estamos orgullosos, ¿sí o no? Mira, la bandera también la compartimos, ¿sí o no? La bandera, el himno nacional, también lo compartimos. ¿Mm? ¿Qué más? La religión, ¿sí o no? La religión católica, todos los peruanos lo compartimos. Profe, pero hay personas que no creen en Dios. Ya, pero aunque no crean en Dios, ellos tienen cultura católica. Claro, aunque no crean, así es. Creas o no creas, tú ya estás con la cultura católica. Como por ejemplo, nosotros nos vamos a casar con nuestros propios parientes. ¿Alguien de ustedes se va a casar con sus propios parientes? Eso no es, ni por idea se les viene a la mente, ¿sí o no? Porque ustedes son católicos, esa es la cultura católica. En el Perú, ¿alguien tú crees que piense casarse con algún pariente? La gran mayoría no. La gran mayoría no. Ni siquiera podríamos decir la gran mayoría. Nadie piensa Sí. de esa manera. Pero antes en el incanato, ¿te acuerdas? Era algo común, ¿sí o no? El inca se casaba con su hermana. ¿Hoy en día eso pasa? Católicos. Católicos. ¿Ah? Antes hacían sacrificios humanos. No llovía, sacrificio. Ahí están los tiahuanacos, ¿sí o no? Hacían sus sacrificios. Hoy en día, si no llueve, tú vas a matar a tu hermanito, a la hermanita, a tu mascota, lo vas a matar y le vas a decir, oh Dios, Illapa, mándame las lluvias que no tengo nada que tomar. No hacemos eso, ¿sí o no? Eso ya pasó porque somos católicos. ¿Mm? O sea, creas o no creas, eso no importa. Tú ya eres católico en tu forma de ver la vida.
¿Cuál Profesor, ¿hay crees? lugares donde siguen haciendo eso? ¿Qué cosa? ¿El sacrificio? Sí. No hay ningún lugar en el Perú donde se sigan haciendo sacrificios porque recuerda, está penado, es asesinato, se vea como se vea. Porque yo he visto esto sobre un país donde cuando si nace un blanco lo matan. Ah, ese es en África, ese es el caso de los... Es que ahí también eso por sus propias tradiciones. Ellos creían que los niños blancos o los niños albinos eran señales de catástrofes. Por eso ellos agarraban y los sacrificaban. Si nacía uno blanco, como todos son morenos, si nacía uno blanco, era visto como un fantasma, como un problema. Por eso lo sacrificaban, o en todo caso lo buscaban, ¿no? Así como el conejo, ¿sí o no? Al conejo, supuestamente, ¿qué le sacan? La patita, ¿sí o no? Porque te da suerte. Yo lo veo algo desagradable, tener una pata de conejo, pobrecito el conejo, ¿sí o no? Ya, pero allá en África, de la misma manera se piensa. Tienes que ir a buscar a un niño blanco, córtale alguna extremidad, eso va a ser suerte para ti, imagínate. Esos niños en África, albinos, la gran mayoría no tienen algunas partes de su cuerpo. Han sido arrancadas violentamente, imagínate. Las tradiciones, ¿no? Mira las tradiciones, no todas son buenas. Algunas también son negativas para la sociedad. Continuemos. ¿Cuál crees que sean los principales problemas para el desarrollo de nuestra identidad cultural? ¿Cuál crees que sea el principal problema para que nuestra identidad cultural no desarrolle, se estanque, no avance? ¿Cuál crees que sean los problemas? La discriminación, Ahí está. ¿Solamente la discriminación? ¿Y la violencia? ¿Violencia? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Solamente la discriminación? racismo, Racismo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Cuál crees que sean los principales problemas para desarrollar los principales problemas para desarrollar nuestra identidad cultural es la discriminación, el racismo y la violencia hacia ellos por sus diferencias? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Chicos, no se olviden de esto. Ustedes yo estoy seguro, ojalá te acuerdes de mí cuando ustedes conozcan ya ese tipo de amistades que van a comenzar a decir o pensar que burlarse de los defectos o no defectos, de las diferencias del otro es algo normal. Eso no es normal. No normalicemos eso, porque normalizar eso, ¿qué va a seguir trayendo para el Perú? Desunión, caos, indiferencia, no nos va a importar y eso está mal porque todos somos peruanos. No hay un peruano mejor ni peor que el otro, todos valemos lo mismo. ¿Tú crees que con la discriminación, el racismo, esos insultos que tienen mucho, ¿no? De racismo, de discriminación, ¿tú crees que no van a mejorar? No, no mejora. No mejora. Nos aleja más bien de lo que son, de lo que podríamos alcanzar, ¿no? Si fuéramos un país unido. Imagínate qué podríamos hacer si un país fuera unido, ¿no? ¿Tú crees que un país unido va a tener gobernantes corruptos? ¿Cómo va a tener gobernantes corruptos? La unión hace la fuerza, ¿sí? Yo si fuera presidente y veo que toda la gente es muy unida, ¿qué voy a tener ganas de robar? ¿Cierto? Yo sé que esa gente como está ahí unida, me puede hacer daño, ¿cierto? Por eso, imagínate. ¿Cuántas Aunque cosas sean se tus pueden... soldados, te comen. Claro, pues. Porque ellos saben. Claro, ellos se identifican con lo que es nuestro. Y si el gobernante es un corrupto, ¿tú crees que lo van a proteger? ¿Dónde lo van a... Mira cuántos problemas se solucionarían si desarrollamos una buena identidad. Y ahora, chicos, yo sé que ustedes están o van a pasar ya por la etapa de la adolescencia. Ustedes saben que es una etapa donde ocurre la rebeldía, queremos tener nuestras propias reglas. Normal. No te preocupes, conmigo, normal, yo te entiendo. Hasta el profesor Jair era así achorado. En la adolescencia siempre llegaba tarde. No le querían abrir la puerta, se metía por el muro del colegio. No es algo que me dé orgullo, pero yo prefería entrarme por el muro a perder mi clase, mira. No me dejaban entrar, pues. Entonces me metía por el muro, normal. Pero imagínense, ¿no? Imagínense. Y yo en mi adolescencia he escuchado bastante de este tipo de problemas. Discriminación, racismo. ¿Saben lo que yo hacía?
Era contrario a eso. A mí no me gustaba, pues, ¿no? A mí me gustaba, ¿sabes? Como que me digan, a mí me gustaba que mis amigos me digan, hoy cholo. Me gustaba a mí que me digan cholo. ¿Por qué? Porque a veces se decía, pues, ¿no? Cholo significa recio, ¿sí o no? En el fútbol me decían el cholo Berisei. O sea, recio, pues, ¿no? Imagínate. Luego ya en la universidad, entre todos nos negriábamos. Hoy negro, negro, en vez de amigo, hoy negro, hoy negro. Pero de otra manera, si te das cuenta, no es con la intención de dañar, sino es con la intención de darnos apoyo o darnos afecto, sea de donde venga. A mis amigos así nos tratábamos. Pero otra cosa es hacerlo con la intención de dañar, ¿sí o no? Eso ya es otra cosa. Y yo quiero que ustedes aprendan a diferenciar uno del otro. Una cosa, pues, ¿no? Es darle afecto, darle cierto, ¿no? Es normal, ¿no? Es normal en esa etapa de la adolescencia que intentamos ponerle ciertas chapas a las personas. No te digo que no lo hagas, ¿no? Parte de tu edad, ¿no? De repente a algunos le van a decir, como a mí, carece coliflor, ¿no? O el niño hisopo, porque su cabeza es más grande que todo el cuerpo, que en mi tiempo yo era flaquísimo, flaquísimo, me dio la adolescencia con el estirón, me adelgazó. Pero normal, a mí normal, porque éramos entre amigos. Pero a una persona desconocida, que no tengo confianza, ¿lo voy a tratar de esa manera? Obviamente que no. Entre amigos, si tú sabes que son amigos, ¿no? Y no generan ningún daño, de repente, ¿no? Podríamos utilizar ciertas abreviaturas, ¿no? Pero a desconocidos o a personas que en verdad sí le pueden afectar, tú no vas a utilizar eso, pues. Porque sabes que eso es... Eso porque tus amigos ya se conocen. Se conocen, juego, claro, ya se conocen, pues, ¿no? Se conocen y saben que no estás diciendo lo que dices con la intención de dañarlos, sino que es parte de su forma de expresar cariño, ¿sí o no? Los varones expresan cariño, las mujeres expresan su cariño de manera diferente, normal. Pero a una persona desconocida, no le vas a decir, pues, ¿no? De esa manera. Inmediatamente una persona va a pensar que tú te estás burlando o intentas discriminarlo. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque eso puede generar depresión, hace sentir mal a uno. ¿Tú crees que vamos a tener un país fuerte en identidad si tenemos este producto de, ¿no? El tema de la discriminación que es pan de cada día? ¿Tú crees que vamos a poder en algún momento alcanzar ese sueño anhelado de ser un mejor Perú? Difícil. ¿Pero es posible? Claro que sí. ¿Cómo? Soluciona este problema de la identidad. Identifícate con tu Perú, y el Perú no solamente es Lima, es cada región que pertenece a esta tierra bonita, en la que tú naciste. Y tantas cositas bonitas de acá, ¿no? El ceviche, ¿sí o no? El ceviche es un plato de mestizaje. Papa andina. Lo que es el pescado viene de la costa. Profe, ¿y de la selva? Ahí vienen de repente, ¿no? El agüita de carambola o de maracuyá, ¿sí o no? Los limones, ¿sí o no? También pueden venir de la selva. O sea, imagínate, es prácticamente un plato donde se utilizan productos de todas las regiones del Perú. ¿Mm? En fin, ¿terminaron de copiar, chicos? Sí, profesor. Continuamos entonces a la 1. Continuamos a las 2. Yo mando captura, profe, yo mando captura. No, pero creo que ya terminaron todos. Continuamos a las... Aunque por si acaso, Dante, mantén una captura a la mano en caso de que alguien no haya copiado. Tienes razón, tienes razón. Profe, ahorita voy a tomar captura. Listo, avanzamos a la 1, a las 2, a las 3. Avanzamos entonces. Ya está, profe. ¿Listo? La número 5, ¿te lo dejo como tarea o lo quieres hacer conmigo? Hacer. Profesor, Ah, ya, todo con el profesor. Con ¿no? usted. ahí dice, con la ayuda del profesor. ¿Dice eso? ¿Sí? Ay, 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 ya me enyuqué entonces el trabajo, con la ayuda de tu profesor, ¿no? No sé por qué a veces me olvido de quitar esas cosas, ¿no? Para que te dejes como... Ya, no importa, ya me puse la soga en el cuello, así que empecemos. Efectos de las conquistas. Económico. Recuerda, estamos hablando de la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Por qué, profe, lo relaciona? Recuerda que en este momento va a comenzar a haber una especie de mezcla no de razas, mezcla de sociedades, ¿no? La sociedad andina con la sociedad española se unen. Por eso lo estamos relacionando también aquí. Cuando llegaron los conquistadores van a haber algunos cambios en el Tahuantinsuyo, como por ejemplo en el económico. Antes, en el Tahuantinsuyo, ¿había moneda? No. No, el intercambio. Había el intercambio. Entonces,
¿El español qué va a traer en respecto al económico? Monedas. Trae la moneda. Ya no va a ser ¿no? La economía por medio del trueque, ahora va a ser a través de la moneda, ¿no? Se utiliza la moneda en vez del trueque. La moneda tú sabes que es para pagar, ¿no? Claro. Muy bien. En los cambios políticos, cuando hablamos de políticos, recuerda, político tiene que ver con poder, ¿de acuerdo? Político, relaciónalo con poder. ¿Qué cambios en el poder van a ocurrir del Tahuantinsuyo cuando llegan los españoles? A ver si me recuerdan. El virrey en vez del Inca. Ahí está. Van a gobernar españoles en vez de indígenas. ¿Estamos de acuerdo? En pocas palabras, ¿sí o no? En pocas palabras. Van a gobernar españoles en vez de indígenas. Antes gobernaba el indígena, que es el Inca, ¿no? Y ahora van a gobernar los españoles. Ah, chicos, recuerden, no te olvides de esto. Nosotros consideramos indígenas, ¿por qué? Porque recuerda, Cristóbal Colón pensó que esto era la India, ¿sí o no? Por eso cuando llegó a este continente, ¿qué dijo? Oye, ahí está ese indio, ¿no? Porque pensó que estábamos en la India. Y por eso a la gente se le va a llamar indígena, ¿sí o no? Pero tú sabes que este continente no es la India, o piensas que sí es la India, como Cristóbal Colón, que murió pensando que había llegado a la India. Obviamente no, ¿sí o no? Por eso el concepto indígena está mal dicho, ¿sí o no? Porque no somos indígenas. Eso podría ser en la India, ¿sí o no? ¿Cuál es el otro concepto que podrían utilizarse y de repente ustedes van a conocer más adelante? Ustedes van a conocerla así. Autóctono. Autóctono. ¿Qué significa autóctono? Significa que es de este lugar. De este lugar. O sea, en vez de los autóctonos, o sea, los que han nacido en este lugar y han crecido, se han desarrollado en este lugar. En vez de indígenas, lo pueden también encontrar como autóctono. Les recomiendo que ustedes también lo pongan como para que ustedes más o menos, cuando agarren un libro, ¿no? Y encuentres esa palabra, ya sabes a qué se refiere. ¿De acuerdo? Respecto a los cambios sociales, ¿cuáles van a ser los cambios? Uy, creo que aquí en cambios sociales hubiéramos colocado lo del gobierno, ¿no? De españoles e indígenas. Pero no hay problema. A ver, ¿qué cambios sociales van a ocurrir? ¿Ustedes qué recuerdan? A ver, ayúdenme. Pluricelular, no. Tiene que ver, claro, el tema de la religión. Si hubieran estado ahí, el tema de la religión hubiera sido. Politeístas y monoteístas. Claro, vamos a cambiar de la forma de la fe, ¿no? Pero eso creo que la fe, el tema de la religión, entra en el tema cultural, ¿no? En la cultura. ¿No? En la cultura, ¿qué vamos a traer? Oro. ¿En cultural es oro? Va a haber solo un Dios. Religión monoteísta, o sea, católica. Y lengua, ¿qué lengua se va a practicar? Recuerda que la lengua y la religión está en la cultura, ¿de acuerdo? ¿Y qué lengua se va a practicar? El Y español. lengua española, ¿no? Ahí están los dos cambios culturales. ¿Estamos de acuerdo? Ya, vayan copiando mientras voy recordando lo de la sociedad. A ver, ¿cómo podríamos decir que hubo cambios en la sociedad? Doctor, en la jerarquía. En las jerarquías, puede ser, pero recuerda de que, claro, el español tenía poder, pero habían algunos indígenas que también tenían poder. ¿Quiénes? Los que habían apoyado al español a derrotar al Inca, ¿sí o no? Esos que habían apoyado al español van a tener también poder. Profesor. Dime, Angelito. Sería la vestimenta. Me gusta. Justo eso estaba pensando. La vestimenta, ¿sí o no? Y la forma en la que viven, ¿sí o no? La vestimenta y la forma
Costumbres está en tema de cultural, ¿no? Tiene que ver con la cultura, costumbres, tradiciones, y recuerda que las costumbres, tradiciones, mitos, siempre están relacionados ¿con qué? Con la lengua. Siempre, siempre, siempre. ¿De acuerdo? La vestimenta y la forma en la que viven. Recuerda, ¿cómo es eso de la forma en la que viven? Antes, ¿no? Una familia vivía en una gran extensión de terreno, ¿sí o no? Y otra familia en otra gran extensión, ¿no? Y cada familia tenía una gran extensión. Eso, con la llegada de los españoles, se elimina. Todas las familias que están dispersas se la van a unir en un solo grupo que se le llama, justamente se le va a llamar a eso reducciones, ¿no? Para que la gente no viva tan lejos, todos en un solo lugar. Entonces, la forma en la que van a vivir también van a cambiar. ¿Cuál es el problema central en aquel entonces? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema que ocasionó la caída de Tahuantinsuyo? La guerra entre los incas. Guerra entre los incas, ¿sí o no? Guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿sí o no? Te digo una noticia calientita respecto a esto, si es que te gusta la historia así como a mí. Dice, he estado viendo la otra vez una sustentación de tesis, donde mencionan de que justamente este conflicto entre Huáscar y Atahualpa, ¿sabes a qué se debió? De que Huáscar le quería quitar el poder a varios curacas, o sea, personas importantes. Les quería quitar el poder. ¿Por qué? Para ya no perder tantos tributos alimentando a esos curacas. Quería quitarles el poder a esos curacas. Esos curacas, ¿qué dijeron? Oye, corro peligro con mi poder. Obviamente no lo quiero perder, ¿sí o no? ¿A quién voy a apoyar? Lo voy a decir a su hermano, que se rebele contra Huáscar para evitar este problema de que a mí me quiten el poder. O sea, fue un problema económico para algunos, sí. Para algunos fue un tema económico por encima de saber quién va a ser el Inca. Eso no importaba, dice. Los curacas fueron los que incentivaron a Atahualpa a rebelarse con su hermano. Información calientita, imagínense. ¿Mm? Ese es el problema central, ¿sí o no? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que provocaron la caída del Tahuantinsuyo? La reducción de los indígenas. Claro, reducción de la población, ¿sí o no? ¿Qué más? Explotación de los indígenas. La explotación de los indígenas, claro. ¿Qué más? Discriminación. ¿Cómo? La discriminación. No estamos aquí, la discriminación no mata gente todavía en aquel entonces. A ver. Las enfermedades. Las enfermedades. Las enfermedades, ¿no? Las enfermedades. ¿Qué otra causa? Y falta de alimentos. Podríamos decir guerra civil La desnutrición. entre españoles también. Recuerda que más adelante los españoles van a tener una guerra civil, ¿sí o no? La guerra de los encomenderos, ¿no? Y justamente ahí van a perder una gran cantidad. Chicos, tómenle una foto, que es el último minuto, recién me doy cuenta. Tómenle una foto, por favor. Dante, a ver si te encargas, lo compartes al grupo, ¿de acuerdo? Ya está, profe, lo voy a enviar. Listo, lo envías, por favor. Chicos, no se olviden que hoy día tenemos ensayo con los que son grupo de Tupac Amaru. No me ingresen tarde, ¿ah? 11:15 empezamos. Y la última pregunta es para la casa, ¿de acuerdo? La número 6 sí es para la casa. ¿Listo, chicos? ¿Qué dicen? Bueno, está fácil, creo que no es necesario explicarlo. Chicos, no se olviden, por favor, cualquier cosa me avisan. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense, chicos.